San Nicolás de Tolentino es recordado por ser el primer santo que tuvo la Orden de San Agustín después de su fundador. Se le conoce como el Santo de la Estrella y el protector de las almas del purgatorio. Es muy querido en Italia y en varios países hispanos. San Nicolás de Tolentino nació en el año 1245, en el pueblecito italiano de Sant'Angelo, en una región montañosa cerca del mar Adriático. Sus padres, Compañón y Amanda, llevaban muchos años intentando tener un hijo, pero no lo conseguían. Entonces decidieron ir en peregrinación hasta el santuario de San Nicolás de Bari, y al año siguiente tuvieron al niño, al que en agradecimiento bautizaron con el nombre de Nicolás. Desde su más tierna infancia, el pequeño Nicolás se sintió fascinado por las cosas de Dios. Le gustaba alejarse del pueblo para internarse en el bosque, en donde había encontrado una cueva en la que podía orar y pensar en Dios sin que nadie lo interrumpiera. También practicó el ayuno desde muy temprana edad, primero comiendo solo un poco de pan y agua durante 3 días a la semana, y después durante 4 días. Sirvió como acólito e ingresó como oblato en el convento de los agustinos, desde aproximadamente la edad de 12 años. En cierta ocasión, escuchó a un fraile agustino llamado Reginaldo, que predicaba las palabras del Evangelio de San Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estas palabras llegaron a su corazón y lo decidieron a hacerse sacerdote. Entonces habló con el fraile y pidió ser admitido como agustino. En el convento de San Agustín recibió el encargo de dar la limosna a los pobres, pero sus limosnas eran tan abundantes que se le acusó ante sus superiores de querer arruinar al convento. Mientras los superiores decidían si debían expulsarlo o no, un día llegó un niño muy enfermo al convento. Entonces Nicolás le impuso las manos sobre la cabeza y pidió a Dios que le curara. Un momento después, le dijo con gran confianza: «Dios te sanará». En ese instante el niño quedó completamente curado, y esto convenció a sus superiores de que no podían expulsar a Nicolás del convento. A los 24 o 25 años fue ordenado sacerdote, y poco después ocurrió otro milagro, cuando Nicolás impuso sus manos sobre una mujer ciega, que de inmediato recobró la vista. Estos y otros milagros obró Dios por intermedio de su siervo, pero cuando la gente le agradecía, él se sonrojaba y les decía: «No digan nada a nadie, den gracias a Dios y no a mí. Yo no soy más que un poco de tierra y un pobre pecador». Sin embargo, la gente no podía guardar el secreto, y estos hechos se fueron conociendo poco a poco. Nicolás vivió algunos años en varios conventos agustinos, hasta que en su corazón sintió un fuerte llamado de Dios que lo impulsaba a irse a la ciudad de Tolentino, y así lo hizo. Tolentino era una ciudad pequeña, pero arruinada por las disputas políticas y por la inmoralidad de sus habitantes. Había 2 partidos políticos que se odiaban a muerte, y entre sus partidarios cometían innumerables crímenes que impedían que la ciudad prosperara. Además, se vivía en un ambiente de libertinaje y relajación moral. Los sacerdotes permanecían escondidos en sus parroquias, por temor de ser asaltados o insultados en público. Pero Nicolás se puso a predicar desde el día de su llegada, y más en las calles que dentro de los templos. A Nicolás no le interesaba parecer un gran erudito, ni le importaba que sus sermones fueran muy elaborados. Lo único que quería era que la gente sintiera el amor de Dios en sus corazones, para que reinara la paz en la ciudad. Como hablaba con gran convencimiento y misericordia, y además se conmovía hasta las lágrimas con las cosas de Dios, poco a poco fue atrayendo la atención de la gente. Un día, algunos hombres, enemigos de la iglesia, se pararon en la puerta del templo cuando Nicolás predicaba. Entonces comenzaron a silbar y a gritar insultos y burlas contra la iglesia, tratando de boicotear el sermón. Nicolás no se asustó, sino que siguió hablando con tranquilidad y dulzura, invitando a aceptar el amor de Dios que busca siempre a los más pecadores. Poco a poco sus palabras fueron calando en los gamberros, hasta que el jefe de la pandilla cayó de rodillas, bañado en lágrimas. Sus compañeros se conmovieron también y se arrepintieron de sus pecados.
Este acontecimiento causó gran conmoción en Tolentino y en otras ciudades, y comenzaron a acudir muchas personas arrepentidas al confesionario de Nicolás y a la iglesia donde predicaba para poder escucharlo. Además de esto, Nicolás recorría todas las semanas los barrios pobres de Tolentino para llevarles los sacramentos a los más desamparados, a la vez que les daba palabras de esperanza y consuelo. También pedía él mismo limosna de puerta en puerta, en los barrios de los ricos, para llevarles alimentos y otras ayudas a los más necesitados. Fue tan grande la labor de Nicolás en la ciudad que luego de algunos años se fue pacificando el ambiente y pudo prosperar. Por eso se convirtió en el hombre más querido de Tolentino. Pero para poder sostener esta dura batalla espiritual, Nicolás oraba todo el día y cada vez que podía, hasta dedicar 15 horas diarias a la oración, mientras que dormía solo 3 o 4 horas. A pesar de su disciplina personal, se mostraba compasivo y cariñoso con los demás, y la gente quedaba impactada cuando lo veían celebrar la misa, pues lo hacía profundamente conmovido y extasiado. Con el tiempo, Nicolás dejó de comer carne de cualquier tipo. Tampoco probaba la leche, pero comenzó a sufrir una extraña enfermedad del estómago que le causaba terribles dolores. Sus superiores pensaban que la enfermedad se debía a sus ayunos y a su dieta basada en verduras y legumbres, por lo que le obligaron a comer más alimentos, pero aunque él les obedeció, esto no calmó su enfermedad. Se cuenta que en una ocasión le llevaron 1 o 2 perdices asadas para que comiera, pero Nicolás sintió tanto pesar por las perdices que les dijo con gran fe: «Seguid vuestro camino». De inmediato las perdices recobraron la vida, recuperaron sus plumas y se echaron a volar. Una noche tuvo una visión en la que la Virgen María le dijo que se curaría si mojaba un pedacito de pan en agua y se lo comía, como en efecto ocurrió. Nicolás ofrecía muchas misas por las almas del purgatorio, pues varias de ellas se le aparecieron en sueños para pedirle que las ayudara. Por eso se le conoce como intercesor de las almas del purgatorio junto con Nuestra Señora del Carmen. Poco antes de morir, una noche mientras rezaba, Nicolás tuvo una visión en la que veía una estrella muy hermosa y resplandeciente que bajaba del cielo y se posaba sobre su pueblo natal, Sant'Angelo, y después surcaba el cielo hasta llegar a Tolentino. Nicolás tuvo esa misma visión durante varias noches, sin comprender su significado, hasta que se la contó a un religioso muy sabio que le dijo: «La estrella es símbolo de tu santidad. En el sitio donde se detiene, se abrirá pronto una tumba. Es tu tumba que será bendecida en todo el mundo como manantial de prodigios, gracias y favores celestiales». Nicolás no creyó que pudiera ser santo, pero a partir de entonces dejó de ver la estrella durante las noches y comenzó a verla en pleno día, compitiendo con la claridad del sol. Luego la estrella se hizo pequeña y comenzó a acompañar a Nicolás cuando celebraba la Eucaristía. Por eso se le conoce como el Santo de la Estrella. El 28 de agosto de 1305, Nicolás celebró la fiesta de San Agustín, pero lo hizo desde su cama, pues había caído enfermo y ya comenzaba a agonizar. El 8 de septiembre celebró también desde su lecho la fiesta de la Natividad de la Virgen María, y esa noche recibió la extrema unción. El 9 de septiembre pudo levantarse y se despidió de sus hermanos agustinos y de varios miembros de la comunidad, y al día siguiente, el 10 de septiembre, murió tranquilamente, abrazado a una cruz y con los ojos clavados en una imagen de la Virgen. Tenía 60 años de edad. 20 años después, el día del aniversario de su muerte, una hermosa estrella apareció sobre su tumba, a la vista de muchos testigos, y muchos milagros se obraron en aquella ocasión. San Nicolás de Tolentino se le apareció después a una mujer llamada Rita, de la ciudad de Casia, junto con San Juan Bautista y San Agustín. Los 3 santos llevaron a la mujer por el cielo hasta el convento de las monjas agustinas, donde Rita se consagró al servicio de Dios. Esa mujer llegaría a ser Santa Rita de Casia. Oración. Oh glorioso taumaturgo y protector de las almas del purgatorio, San Nicolás de Tolentino.
Con todo el afecto de mi alma, te ruego que interpongas tu poderosa intercesión en favor de esas almas benditas, consiguiendo de la divina clemencia la condonación de todos sus delitos y sus penas, para que saliendo de aquella tenebrosa cárcel de dolores, vayan a gozar en el cielo de la visión beatífica de Dios. Y a mí, tu devoto siervo, alcánzame, oh gran santo, la más viva compasión y la más ardiente caridad hacia aquellas almas queridas. Amén.